Saludos amigos, otra vez más tenemos un aluvión de información, de eventos y, como siempre, un aluvión también de confusión, de mala interpretación, de sueños inverosímiles y de mucha irresponsabilidad. ¿Cómo no hablar ya en primer término del bombardeo de la central nuclear de Zaporozhye? Claro, por supuesto, rápidamente se le ha quitado hierro al asunto diciendo que bueno, que ahí no hay peligro porque está todo desactivado, solo es una torre de refrigeración, no pasa nada. Pero llevamos todo este tiempo con bombardeos constantes, pero no de esta manera. No dibujando esa fotografía tan cinematográfica en la que se ve ardiendo una de esas significativas torres que todos asociamos con una central nuclear. Es, sin duda, una suerte de aviso, una suerte de mensaje. El mensaje es alto y claro, y es que la OTAN, obviamente esto trasciende y con mucho a Ucrania, la OTAN no está dispuesta a encajar la derrota ucraniana. Es tan sencillo como esto. Fíjense que entre la mucha información que circula hay alguna que es especialmente interesante. Un prisionero, alguien que han capturado en esa incursión ucraniana en Kursk, los rusos, ha declarado que la intención era tomar hasta cierto punto, sitiar al menos, tanto la ciudad de Kursk como la ciudad de Belgorod y obviamente la central nuclear de Kursk. Esto es ya algo que ya la propia Zaharova ha declarado oficialmente. Fíjense que no solo dice eso, sino que dice que entre los mandos de la operación, de esta incursión ucraniana, esta ofensiva ucraniana, estaban polacos, británicos y franceses, lo cual confirman las informaciones que habíamos dicho en este canal de que esos ucranianos que estaban llevando a cabo esa ofensiva eran gente de mucha cultura, pues hablaban, y además de manera fluida, el polaco y el francés, parece que también el inglés después de todo. Bueno, estas cuestiones son importantes. ¿Por qué? Son importantes porque entran dentro de un análisis, un necesario análisis que profundiza y va más allá de lo que suele, de hecho, verse y que es, de hecho, lo que nos llevó, en primer término, a crear este canal. Precisamente hoy, en su vídeo habitual, el señor Martianov hablaba un poco de qué era lo que le había llevado a hacer su canal. Y hay una interesante coincidencia con lo que nos ha llevado a nosotros a hacer el nuestro. Y la coincidencia está en que hay ciertas cosas que no se están diciendo y que es absolutamente imprescindible que se digan. En el caso del señor Martianov es a nivel militar y hace un excelente trabajo por lo demás. En nuestro caso particular es a nivel civilizatorio. Y entendemos que estamos también haciendo un buen trabajo. Al menos estamos poniendo esa nota discordante de análisis y, vaya, estamos acertando en nuestras predicciones. ¿Por qué estamos acertando? Bueno, es porque lo que en realidad está ocurriendo no es lo que parece, no es lo que se muestra en la narrativa, sino que lo que realmente está ocurriendo es una lucha civilizatoria y además es una lucha a muerte, es una lucha existencial. El mundo o el proyecto, mejor dicho, el proyecto anglo-sionista, de lo que se suele asociar con el occidente colectivo, que obviamente tiene una hegemonía anglo y sionista clara, ese proyecto tiene como objetivo el control total del mundo, por extraño que pueda sonar de primeras. En realidad no es tan extraño, es un viejo sueño, el viejo sueño de la modernidad, el viejo sueño mesiánico de, pongamos por caso, Lutero, sin ir más lejos. Es el viejo sueño mesiánico de la pseudo-masonería, es decir, la masonería que surge a raíz de las constituciones de Anderson. Por lo demás, las sociedades secretas vinculadas a la masonería en mayor o menor medida, a esa pseudo-masonería que surge en 1717 y que es específicamente inglesa, los ingleses se apropian de la masonería y digamos que la van dirigiendo hasta cierto punto, al menos plantéense para poderlo comprender una cosa parecida a lo de la hermandad musulmana, es algo así por el estilo. Es decir, es posible que en un momento dado haya algún díscolo que se salga del redil, pero por norma general la creación es suya y ellos la controlan.
Entonces, si ya teníamos como precedente al propio Lutero y su mesianismo protestante, de índole mundano después de todo, si ya teníamos como precedente a esa pseudo-masonería que toma las enseñanzas iniciáticas y las interpreta de manera literal, y que además las vincula a ciertas corrientes también modernas dentro de la tradición judía, pues lo que tenemos es simple y llanamente una cosa que por lo demás toma forma en Estados Unidos, que por lo demás es algo bien conocido, tampoco es que estemos aquí descubriendo nada fuera de lo normal a nivel de análisis simple de las corrientes geopolíticas, las corrientes diplomáticas y todo este tipo de conocimientos que son, insistimos, accesibles para cualquiera. Aquí ya hemos hablado de ciertos medios o ciertas organizaciones, hay varios think tanks, hay varias publicaciones vinculadas a esos think tanks, hay también algunas organizaciones vinculadas al Estado estadounidense que por lo demás ya han sido señaladas como siendo al menos parte del Deep State, como ellos lo llaman. Entonces, todo esto acaba configurando, insistimos, ese proyecto moderno necesariamente global. Es una necesidad intrínseca del proyecto. Por lo demás, este proyecto es complejo, tiene elementos, entre otras cosas, económicos. Es decir, no cabe la posibilidad de esperar más o seguir jugueteando por tiempo indefinido. La economía no da para eso. La planificación financiera internacional, el juego de los depósitos de oro de las diferentes naciones, todo este tipo de elementos, sencillamente dibuja un panorama desolador para ese proyecto moderno, es decir, o lo hacen ahora o ya nunca lo van a poder hacer. Los componentes económicos son importantes puesto que financian el brazo armado del proyecto, que es, antes que nada, el propio ejército, el propio complejo industrial militar estadounidense y su apéndice, que es la OTAN. Entonces, digamos que ese es el brazo coactivo. Por un lado estaría la financiación de ese brazo, por otro lado el propio brazo coactivo y un contexto geopolítico claro. Un contexto que estaba necesariamente dividido para poder llevar a cabo el plan, pero que ahora se ha truncado. Entonces han puesto lo mejor que tenían en esta última ofensiva de Kursk, y es un guiño histórico bien curioso, un guiño a esa Segunda Guerra Mundial. Es curioso porque fíjense que una vez que la ofensiva de Kursk ha resultado ser un fiasco, por mucho que los propagandistas ahora mismo estén diciendo lo contrario, es un absoluto fiasco, entonces ahí han jugado la carta de esa fotografía cinematográfica, de esa torre de refrigeración de la central nuclear de Zaporozhye ardiendo, ese humo negro. Es algo que apela a la psique del espectador. Es por un lado es una advertencia, ciertamente, es incluso un chantaje, pero por otro lado es también una demostración de fuerza o algo que a nivel psíquico debe conectar con la gente y demostrar que el imperio no está vencido ni mucho menos, que simplemente está enfurecido. Entonces, en ese sentido, hay que prestar atención a las respuestas que han ido dando los diferentes diplomáticos rusos y en particular también el señor Putin. El señor Putin se ha unido a la retórica de la respuesta decisiva, respuesta fuerte. También la propia Zaharova ha hecho lo mismo. Entonces tenemos ya aquí configurado y plenamente dibujado un contexto de preparación para un golpe definitivo. Fíjense que los iraníes están también en esa línea. Fíjense cómo el último ataque que ha llevado a cabo Hezbollah, con esos misiles Katyusha, que después de todo son rusos, lo cual ya es en sí mismo un mensaje, también es en sí mismo un mensaje que el famoso Iron Dome no haya dado abasto y se haya visto cómo esos misiles estallaban en tierra, pero fíjense cómo en los otros ataques puntuales que había llevado a cabo Hezbollah en los últimos días, siempre había dicho esto no es la respuesta, pero en esta ocasión no han dicho nada. Con lo cual, es de suponer que la respuesta ya ha empezado, pero esto no es más que el principio. Al mismo tiempo tenemos esa situación política interna en Estados Unidos que está estrechamente relacionada con Israel. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero sin necesidad de meternos en esas lides, pensemos por un momento lo que nos llamaba la atención Larry Johnson en su artículo de hoy,
acerca de que efectivamente lo más probable es que Rusia haya compartido no solo cierto equipamiento con los iraníes, sino también sus capacidades ISR, esas que el propio Martyanov lleva años diciéndonos que son absolutamente clave y que marcan por completo la diferencia. Esa inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Esos elementos no solo tecnológicos, sino también que configuran básicamente lo que es una campaña de auténtica guerra, de guerra al estilo de lo que había sido la Segunda Guerra Mundial, es decir, una guerra total, una guerra de auténtica intensidad, no una guerra sobre unos pobres y casi desarmados individuos que prácticamente no saben ni siquiera que existen estas cosas, sino entre bloques, digamos, como decía el propio Martyanov, un enemigo que esté a la par o que incluso esté por encima. Entonces, si tenemos eso en cuenta, si tenemos en cuenta ese ISR que parece que ciertamente los rusos han compartido con Irán, las posibilidades de Israel son básicamente nulas. Esto, insistimos, va unido a esa fotografía de esa central nuclear ardiendo. Porque, y ya lo hemos dicho, pero lo repetimos, el proyecto moderno, el proyecto que tiene como, digamos, su gran representante a Estados Unidos y a Israel, no puede de ninguna manera aceptar la derrota, porque eso implicaría su propio fin. No es un proyecto sostenible en un juego de bloques, eso ya pasó, fue una fase preliminar que ya pasó. Ahora mismo eso no es sostenible, entre otras cosas por razones económicas. Echen un vistazo a la economía, los economistas estaban eufóricos hasta que de repente vino ese lunes negro y parece que ya no levantan cabeza. No solo por razones económicas decimos, pero bueno, desde luego las razones económicas están ahí y tienen un peso enorme. Razones económico-financieras. Entonces, si tenemos todo esto en cuenta, no cabe más que esperar lo peor. Esperar que ciertamente Rusia, Irán, la propia China, lleven a cabo esa respuesta demoledora y que ya a raíz de eso esperemos que las cosas no vayan a mayores, esperemos que acabe llegándose a algún tipo de solución. No se han hecho los deberes para ella, pero esperemos que se acabe llegando a algún tipo de solución que no haga caer al Occidente en un infierno literal, puesto que no hay plan B. Lo que ha llevado a Ucrania a realizar esta ofensiva en Kursk es lo mismo que ha llevado a toda Europa a llevar a cabo esa ofensiva en Kursk. Es lo mismo que ha llevado a Estados Unidos a llevar a cabo esa ofensiva en Kursk. Una ofensiva absurda. ¿Qué se supone que habría que conseguir ahí? Nadie responde. Digamos que la prepotencia, la fuerza de ese proyecto moderno en su propia soberbia, en lo que se ha alimentado a sí misma, con ese sueño americano, con esa sensación de que se había llegado al fin de la historia. Incluso fue literal, la famosa obra de Fukuyama va por ahí, y ha tenido continuación con el señor Harari y esas sandeces acerca de esa inteligencia artificial y todos esos robotismos absurdos y ridículos que de ninguna manera van a poder llevar a Occidente a conseguir nada más que un absoluto y completo desastre. ¿Cuántas veces y de qué manera se pueden expresar estas cosas? Bueno, aquí estamos poniendo nuestro grano de arena a ver si conseguimos que al menos se comprenda que el análisis necesario en esta situación es de tipo civilizatorio antes que nada, que los rusos, los iraníes, los chinos y todo ese mundo islámico, obviamente no todo, pero buena parte de ese mundo islámico, no van a dar su brazo a torcer porque saben que eso implicaría el fin de su propia identidad, de su propia existencia, como algo auténtico y genuino, como lo que realmente siempre han sido. Por su lado, el Occidente no va a dar el brazo a torcer tampoco, puesto que no tiene escapatoria, se metió en un lío que ahora no ofrece salida. La opción que los chinos siempre han estado ofreciendo, de un orden multipolar, una armonía diversa, etcétera, etcétera, no entraba ni entró nunca en los planes occidentales. Precisamente toda aquella deslocalización económica de la industria,
Por ejemplo, lo que se ha hecho aquí en Europa con la Unión Europea, favoreciendo a Alemania para ciertos elementos y convirtiendo el sur de Europa básicamente en una especie de balneario de los horrores, todas estas cosas entraban dentro de una lógica de mundo global uniformizado. Si Rusia, China, la India y países de este tipo no entran precisamente en ese corsé, entonces lo que ya está hecho en Estados Unidos, en Europa, sencillamente no tiene ningún sentido ni ninguna viabilidad en absoluto. Ayer destacábamos una publicación en la que se decía, de forma bien significativa, que había que cambiar eso del estado de bienestar. Claro, ¿cómo no cambiarlo cuando la configuración, si se piensa fríamente, y eso es precisamente lo que se echa en falta, un análisis frío, serio, responsable, si se piensa fríamente, decimos, es absolutamente inviable por todos los lados que se lo mire. Fíjense, para Alemania bastó con perder las materias primas ventajosas, es decir, el acceso a las materias primas de manera ventajosa para venirse abajo de una forma que, aunque lo intentan, y lo intentan mucho, es imposible de tapar. Obviamente, con la caída de Alemania se va a producir la caída de toda Europa, puesto que toda Europa fue configurada bajo esa especie de hegemonía extraña de tipo económico y de otros elementos que orbitaba en torno a esa Alemania, por lo demás totalmente sumisa, servil a ese anglo-sionismo. Este es básicamente el cuadro, un cuadro muy preocupante. Ya habíamos hablado en su día de lo preocupante que era aquel rumor del F-35 y aquella bomba atómica. Pues figúrense ahora esta fotografía de esa torre de refrigeración ardiendo. Al mismo tiempo que, insistimos, ya se reconoce que uno de los objetivos era tomar la central nuclear de Kursk y usarla como chantaje e intercambiar territorios como si Rusia pudiese permitirse a nivel interno, para su propia configuración, abandonar el Donbass. Esto es totalmente imposible que ocurra. Las cosas han ido demasiado lejos ya para que estas cosas ocurran. Se podía haber conseguido la paz. En este canal lo dijimos claramente. Hubo una oportunidad de oro para no llegar a esta situación en la que estamos ahora, cuando los chinos presentaron sus 12 puntos. Y por supuesto antes también, con aquella propuesta, aquellos acuerdos de Estambul, no digamos ya los acuerdos de Minsk. Hubo varias oportunidades perdidas, tiradas a la basura, de que esto no llegase hasta las últimas consecuencias. Ahora ya está en las últimas consecuencias. Ahora, básicamente lo que habría que ver es cómo, ya dentro de esas consecuencias inevitables, cómo se conseguiría que el desastre no fuese demasiado acusado. Esto va a afectar a todo el planeta, obviamente no va a ser una cosa solo europea, Estados Unidos ya está en serios aprietos y, como se ve, por lo demás no va a ceder, ese anglosionismo no va a ceder en esa presión constante para tratar de garantizar, afianzar su propia existencia, que no concibe de otra manera. Y ciertamente es que ya no es viable de otra manera, ya se ha llegado a ese punto en el que ya no es viable. Para que se produjese un cambio ahora tendría que ser un cambio sumamente profundo, el cual no va a ser admitido ni por parte de esos líderes estrambóticos, que por cierto acaban de despedir la cosa parisina de forma, en fin, significativa también, ¿verdad? Mientras ardía la torre de refrigeración, pues hacían ahí sus cosas esta gente. Todos tenemos en la mente ese río Sena y sus regalos flotantes. En fin, mientras todo esto ocurría, bueno, esto en general pinta un cuadro que cualquier persona un poco inteligente y un poco responsable puede comprender al instante que no tiene marcha atrás. No, ni los líderes de esta cosa, ni tampoco los propios ciudadanos, confusos, ensimismados, ya dentro de una amargura, de un... Fíjense que estas estadísticas sobre depresión no paran de crecer. En fin, ese conjunto entre líderes y vasallos dentro de este extraño mundo occidental no tiene ninguna escapatoria, digamos, aceptable, más que la confrontación total y absoluta. Lo dijimos ya en su día, por desgracia se ha cumplido
Lo estamos viendo como paso a paso todo va en ese sentido, todo va en esa dirección. Y desgraciadamente no se produce una toma de conciencia, aunque fuera parcial, que permitiese, pues vaya, de forma parcial, aunque fuese, algún tipo de alternativa real. Fíjense que esto ya no es realmente una lucha política. Aquí ya no estamos hablando de derechas, izquierdas, y esto y lo otro, esta religión o aquella. Fíjense que aquí ya estamos hablando en términos de pura supervivencia, ¿eh? Esto hay que tenerlo claro. Estamos hablando de que una alternativa sería una alternativa ya de supervivencia. Si realmente se creen que las cosas, en el punto en el que están, van a salir mágicamente bien y todo va a ser igual que siempre, se equivocan por completo. Y lo único que van a hacer es alimentar, y más, y más, y más, esa situación desesperada. Insistimos que solo tiene como auténtica alternativa ya la pura supervivencia. Una supervivencia que debería organizarse de forma responsable, seria, desde luego que sí, y civilizada. Eso es lo que hacemos en este canal, siempre estamos hablando de los principios civilizatorios necesarios. Eso por supuesto, pero no piensen que la cosa va a ser fácil. Cada día que pasa, cada nuevo evento, cada nuevo nivel de confrontación, hace que las cosas sean más y más y más difíciles. El tiempo de la reacción ya ha quedado atrás. Eso no significa que no haya que reaccionar, hay que hacerlo, y hay que hacerlo cuanto antes. Pero hay que también ser conscientes de que las consecuencias van a ser duras, y cada vez más y más duras. Esta es la realidad. Mucho se habló y se habló y se repitió que nunca habría una tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial está aquí, cualquiera que quiera verla la verá. Lo mismo pasó también en el pasado, muchos no quisieron ver las otras guerras mundiales hasta que ya las tenían encima. Lo mismo está pasando ahora. Una vez más, la guerra mundial es una cosa occidental, hasta cierto punto y en gran medida europea. ¿Es esto casual? No. Insistimos y con esto cerramos el vídeo de hoy. La clave es el proyecto civilizatorio moderno. Y eso sí es un asunto europeo, mayormente. Esa clave es la que explica el nivel de confrontación debido a la imposibilidad de habitar de forma armoniosa, como dicen los chinos, en esa diversidad necesaria del planeta, con el resto de culturas, civilizaciones o como se las quiera llamar, países, religiones, elijan ustedes el concepto que deseen. Ese es el problema fundacional del proyecto moderno europeo y es sobre esto sobre lo que hay que trabajar de manera intelectual. ¿Se puede hacer otra cosa? Sí, se puede. Hay que recuperar aquellos elementos que fueron descartados en su día cuando se configuró el proyecto moderno. Son cosas que ahora sabemos que son erróneas y lo sabemos a través de un análisis serio, científico si así lo prefieren. Un análisis que demuestra, más allá de toda duda, que los presupuestos de aquellos años de la Reforma Protestante, de la Revolución Francesa o el evento que ustedes prefieran, esos presupuestos eran erróneos. Los proyectos que se elaboraron sobre esos presupuestos han fracasado. Esta es la realidad. Sobre esta base es necesario simplemente tomar lo que queda, readaptarlo de manera que los presupuestos no sean erróneos, sino que sean correctos y esas estructuras reconfigurarlas lo mejor que se pueda para que no lleven a esta humanidad, porque no solo va a ser Europa, sino que por desgracia va a empujar a toda la humanidad a un desastre que es sencillamente imposible de calibrar hasta qué punto va a llegar. En fin, como siempre, invitamos a la reflexión y les agradecemos y mucho su colaboración. Les invitamos, de hecho, a sumarse a este esfuerzo intelectual, a reflexionar por ustedes mismos, a apoyar, a colaborar en esta cosa que nosotros hemos fundado a modo de preliminar a una suerte de institución civilizatoria, algo que sirva de fundamento, de base para construir algo, es decir, definir muy claramente unos principios, algo sobre lo que se pueda asentar una estructura, un proyecto civilizatorio, de manera que podamos dejarle a los que vienen detrás un auténtico futuro y no esta aberración y esta monstruosidad que no para de empeorar día a día y tenemos que estar viendo estas noticias, todos estos eventos, como si aquí no pasara nada, cuando sí, sí pasa. Y además pasa algo que es
identificable. No hace falta demasiado para identificar que aquí hay un problema y además muy gordo. Lo dejamos ahí, ya saben. Hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual, apóyennos. Y aquí estaremos día a día, ya nos ven, analizando estas cosas con paciencia, buscando el punto en el que pueda comprenderse una cosa que ciertamente es difícil de comprender, eso sí que está claro, pero no es ni mucho menos imposible. Es necesario ese esfuerzo intelectual que nos permita buscar la manera de salir del lío y no estar buscando confrontaciones y todo este tipo de cosas que no llevan absolutamente a nada. Ustedes dirán, ¿para qué ha servido que al menos 1.600 soldados ucranianos, y quizá polacos, franceses y británicos, hayan muerto en esa ofensiva absurda sobre Kursk que no va a conducir a nada, absolutamente a nada constructivo, ni siquiera dentro de su propio planteamiento, no digamos ya al nivel de planteamiento que hacemos aquí? No insistimos más. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.